Los manuscritos del Mar Muerto, un tesoro de la antigüedad revelado. Desde su descubrimiento en las cuevas de Qumrán a finales de la década de los 40, los manuscritos del Mar Muerto han cautivado a académicos, teólogos y laicos por igual. Estos documentos, que se remontan a los tiempos del Segundo Templo, no solo han desenterrado aspectos desconocidos de la historia y la religión, sino que también han planteado preguntas fascinantes sobre la transmisión del texto bíblico y la diversidad de interpretaciones y creencias en la antigüedad. La trascendencia de los manuscritos. Contrario a lo que podría ser solo un hallazgo arqueológico más, los manuscritos del Mar Muerto ofrecen una ventana única al pasado, particularmente al período del Segundo Templo, una época definitoria tanto para el judaísmo como para el cristianismo primitivo. Estos textos no solo han confirmado la fidelidad en la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos, sino que también han proporcionado una perspectiva sin precedentes sobre las corrientes teológicas y filosóficas que coexistían y, en ocasiones, se enfrentaban. Fidelidad de la transmisión textual. Los manuscritos han demostrado ser un testimonio palpable de la exactitud con la que se han transmitido las escrituras del Antiguo Testamento. Al comparar los textos encontrados en Qumrán con las versiones más recientes del Antiguo Testamento, los estudiosos han encontrado una semejanza notable, refutando así las teorías que sugerían una corrupción deliberada o una transmisión defectuosa de los textos sagrados. Impacto en la comprensión del judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto han desempeñado un papel crucial en el reajuste de nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Lejos de ser un bloque monolítico, el judaísmo de esta era presentaba una rica diversidad de pensamiento y práctica. Los textos de Qumrán, con sus referencias a figuras mesiánicas, la noción de un nuevo pacto y la mención del Espíritu Santo, han proporcionado un nuevo marco para entender las raíces del cristianismo y la compleja interacción entre las diversas corrientes judías de la época. Los manuscritos del Mar Muerto no son solo un tesoro arqueológico, son una puerta a un pasado complejo y dinámico, ofreciendo respuestas. Y, a la vez, planteando nuevas preguntas sobre nuestras raíces religiosas y culturales. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, acaecido a finales de la década de 1940 por pastores beduinos en la región de Qumrán, cerca del Mar Muerto, representa uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX. El descubrimiento casual y sus primeros desafíos. Al igual que muchos grandes descubrimientos arqueológicos, los rollos del Mar Muerto fueron encontrados por casualidad. Los pastores beduinos que inicialmente descubrieron estos manuscritos, no podían imaginar el valor incalculable de su hallazgo. Con el tiempo, los rollos fueron pasando de mano en mano, hasta llegar a instituciones académicas y religiosas que reconocieron su importancia histórica y religiosa. Un tesoro de información histórica y religiosa. Los rollos del Mar Muerto contienen una vasta gama de textos, incluyendo partes del Antiguo Testamento hebreo, apócrifos y documentos que arrojan luz sobre la vida y creencias de la comunidad de Qumrán. Estos textos ofrecen una visión inédita de la diversidad y riqueza de pensamiento religioso durante el período del Segundo Templo, desafiando muchas suposiciones previas sobre la homogeneidad del judaísmo de la época, y proporcionando una nueva perspectiva sobre el contexto en el que emergió el cristianismo primitivo. La importancia de los rollos para el texto bíblico. Los rollos del Mar Muerto son especialmente valiosos por contener los textos bíblicos más antiguos que se conocen. Comparaciones detalladas de estos textos con versiones más recientes han demostrado una sorprendente precisión en la transmisión del texto bíblico a través de los siglos, proporcionando una evidencia tangible de su autenticidad y refutando teorías de corrupción o alteración intencional. Impacto en la comprensión del judaísmo y el cristianismo. Han revelado la existencia de corrientes de pensamiento, interpretaciones de las escrituras y expectativas mesiánicas que comparten similitudes sorprendentes con las creencias cristianas primitivas, lo que sugiere un entorno religioso mucho más fluido y entrelazado de lo que se pensaba anteriormente. Los descubrimientos realizados en las cuevas 1, 4 y 11 son particularmente destacados, cada uno por sus propios méritos. Cueva 1. El inicio de un descubrimiento histórico. La Cueva 1 fue el primer lugar de descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, marcando el comienzo de una serie de hallazgos que sacudirían el mundo académico y religioso. En 1947, un grupo de pastores beduinos tropezó con esta cueva y descubrió 7 rollos conservados en jarras de barro. Estos rollos incluían textos de gran importancia como el Isaías Grande, una copia casi completa del libro de Isaías, que es significativamente más antigua que cualquier otra copia conocida hasta la fecha. Además, encontraron textos como la regla de la comunidad, que arroja luz sobre la vida y las creencias de la secta de Qumrán, proporcionando una perspectiva inestimable de la diversidad religiosa y las prácticas de la época. El rollo de Isaías Grande, un Qub-Isa. Este es quizás el más famoso de los rollos del Mar Muerto. Es una copia casi completa del libro de Isaías. Lo extraordinario de este rollo es su gran parecido con el texto masorético, la versión hebrea de la Biblia utilizada en la Edad Media, demostrando la fidelidad de la transmisión del texto a lo largo de los siglos.
La regla de la comunidad, 1QS. Este documento ofrece una visión de la vida, las normas y las creencias de la comunidad de Qumrán. Describe en detalle las reglas de conducta, las ceremonias de iniciación y otros aspectos de la vida comunitaria. El rollo de la guerra, 1QM, también conocido como Milamá, este texto describe una batalla escatológica entre los hijos de la luz, probablemente, la comunidad de Qumrán, y los hijos de las tinieblas, naciones enemigas y fuerzas del mal. El comentario de Habacuc, 1QPA, es un comentario exegético sobre el libro del profeta Habacuc. Cada versículo del libro bíblico es seguido por una interpretación que a menudo se aplica a la situación de la comunidad de Qumrán. Cueva 4. El tesoro escondido. Descubierta en 1952, la Cueva 4 se reveló como la más prolífica de todas, aportando una cantidad asombrosa de manuscritos y fragmentos. A pesar del saqueo inicial realizado por los beduinos, se lograron recuperar aproximadamente 15.000 fragmentos pertenecientes a más de 550 manuscritos diferentes. Esta cueva fue especialmente significativa por la diversidad de sus textos, que incluyen libros bíblicos, apócrifos, comentarios bíblicos y escritos que reflejan la vida cotidiana y las creencias religiosas de la comunidad de Qumrán. Los descubrimientos de la Cueva 4 han sido fundamentales para entender la evolución del texto bíblico y han proporcionado una rica fuente de información sobre las interpretaciones y debates teológicos de la época. Textos bíblicos. Se encontraron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Esto ha permitido comparar estas versiones antiguas con las versiones masoréticas y entender mejor el proceso de transmisión del texto bíblico. Textos apócrifos y pseudepigráficos. Se encontraron textos que no están incluidos en el canon bíblico pero que eran conocidos y respetados por algunas comunidades judías de la época, como los libros de Enoc y Jubileos. Textos sectarios. Incluyen reglas, poemas, himnos, bendiciones y textos sapienciales propios de la comunidad de Qumrán, como la regla de la congregación y el documento de Damasco. Cueva 11. Últimos descubrimientos y revelaciones. La Cueva 11, descubierta en 1956, aunque más tardía en su descubrimiento, no fue menos significativa. Entre los hallazgos de esta cueva se incluyen textos de gran valor como el Salmo 151, que no se encuentra en el canon bíblico tradicional, y el Templo del Rollo, que proporciona detalles sobre una visión idealizada del templo y los rituales asociados. La complejidad de las negociaciones para adquirir estos rollos, debido a su reconocido valor, resalta la importancia que los manuscritos tenían no solo desde el punto de vista histórico y religioso, sino también económico. La Cueva 11 ofreció hallazgos extraordinarios, entre ellos el Salmo 151. Este texto es una adición al libro de los Salmos que no se encuentra en la Biblia hebrea. Es significativo porque muestra la existencia de una tradición literaria más amplia de la que se conservó en el canon bíblico. El Templo del Rollo, 11Q Templo. Este manuscrito describe una visión detallada e idealizada del templo y sus rituales. Ofrece una perspectiva única sobre las expectativas mesiánicas y apocalípticas de la comunidad de Qumrán. Targum de Job. Es una traducción y paráfrasis en arameo del libro de Job. Muestra la práctica de interpretar y adaptar los textos bíblicos a la lengua y cultura contemporáneas. En nuestro próximo video, vamos a explorar una figura fascinante que aparece en los textos de Qumrán, el maestro de justicia, y también exploraremos las distintas teorías de los orígenes de la secta del Mar Muerto.